¿Sabías que hay riesgos cuando recalentamos alimentos o cocinamos alimentos en el microondas? Cuando pensamos en destruir, por ejemplo, microorganismos patógenos como bacterias patógenas o virus que están presentes en el alimento. En esos casos, ¿el riesgo a qué se debe? ¿A qué se debe? A que no siempre la temperatura que se llega a todo el alimento es homogénea y a veces nos quedan, habrán comprobado alguna vez que han recalentado un alimento, partes más frías y partes más calientes. Bueno, como los alimentos estos son termolábiles, queremos destruir bacterias o virus que llegan recién a eliminarse después de los 65 a 70 grados, obviamente que tenemos que tener la precaución de llegar a esa temperatura para poder lograr esta función de eliminación por calor de la patogenicidad de estas sustancias. Por lo tanto, usamos un termómetro para tomar la medida de la temperatura que llegamos al centro del alimento, tomar de la mano de esa manera, por ejemplo, a la potencia y al tiempo de uso del microondas, o directamente usemos, por ejemplo, calor seco de un horno de gas o de un horno eléctrico. Pero no es el único riesgo que tenemos en el uso de microondas con los alimentos. A veces también tenemos que pensar que no es bueno hervir el agua en el microondas. El agua que podemos hervir en una pava, en una cacerola, por lo general el calor va desde abajo hacia arriba, va eliminando los gases que tiene el agua, y cuando llega a la ebullición rompe una ebullición normal. Mientras que si lo hacemos en el microondas puede ocurrir que como todas las moléculas se activan simultáneamente, puede ser que sea una violenta forma de hervir el agua y esto le desborde si el recipiente a veces es muy justo para el líquido que estamos poniendo. Lo ideal es sí usarlo para calentar un poco el agua, para hacer un té o un café, pero no llegar nunca a ebullición. El otro tema que tenemos que tener en cuenta en microondas es alimentos como por ejemplo frutas como uvas o manzanas que tienen piel o cáscara, que esto lo que hace es que haga que cuando calentamos, queremos hacer un postre, una compota por ejemplo, puede ser que explote la fruta y esto no es recomendable dentro del recipiente del microondas. Por lo tanto, también tener en cuenta esto, si vamos a hacerlo, bueno, cortar la fruta, en fin, tomar recaudos para hacer este tipo de alimentos. El otro tema que también tenemos que tener en cuenta es el caso de los huevos. Hacer un huevo duro en una pava o en una cacerola no es nada difícil, pero hacerlo en un microondas puede ser riesgoso porque al tener cáscara puede también explotar. Pero dejando estos pequeños detalles de lado, y otras personas que dicen, bueno, pero tampoco puedo calentar, por ejemplo, gaseosa. Y no, la gaseosa no se puede calentar, nadie se me ocurriría calentar gaseosa porque tiene mucho gas y también explotaría, ¿sí? Y las que son dietéticas, por ejemplo, tampoco, porque tiene aspartamo. El aspartamo es un edulcorante que no sirve para el calor. O sea que tanto en el horno como en cualquier lado, calentar aspartamo deriva en un producto desagradable que hace que se inutilice el alimento. Pero sí podemos, si queremos cocinar algún alimento, por ejemplo un postre, hacer un postre en microondas, se puede hacer, pero no usar aspartamo, usar por ejemplo stevia o sucralosa que no tiene ningún tipo de riesgo con la temperatura. Pero en sí me interesa hablar desde el punto toxicológico, especialmente del uso de microondas cuando calentamos o recalentamos alimentos, dependiendo del recipiente que utilicemos. No es lo mismo usar un recipiente de vidrio o de porcelana, que por lo general no tiene una migración hacia alimentos, sustancias tóxicas, pero sí si usamos un plástico no adecuado. Y muchas veces compramos plásticos herméticos o recipientes plásticos que no sabemos su origen adecuadamente y no son aptos para alimentos. ¿Qué significa? Cuando el plástico no lleva el sello de salud pública de aprobación que dice que es apto para microondas, puede ser que ese plástico sea para poner tornillos, para cualquier otro tipo de uso, pero no para alimentos. ¿Por qué? Porque son plásticos industriales que tienen ciertos plastificantes o desmoldantes en la industria que hacen que cuando pongamos un alimento, eso migre hacia el alimento y esas sustancias pueden ser altamente tóxicas y algunas incluso son cancerígenas. Otro tema también tener en cuenta que los plásticos tienen que tener colorantes, salvo que sean aprobados por alimentos, porque los que son no aprobados por alimentos pueden tener colorantes del tipo de cadmio, por ejemplo, para hacer un colorante amarillo, o plata, o aluminio, o hierro, que pueden ser que después migren también metales pesados, metales tóxicos, a el alimento. Por lo tanto, eso que se llama master batch, que sería lo que se le pone al colorante a los plásticos, por lo general no son adecuados. Lo ideal es
un recipiente transparente o un recipiente blanco. Así que bueno, esto es para tenerlo en cuenta y para entender bien que hay un riesgo. Si queremos eliminar virus y bacterias, el microondas no es lo ideal, salvo que tomemos la mano muy bien a saber que llegamos a la temperatura adecuada tomándole con un termómetro. Y en cuanto al tema de los recipientes, en lo posible utilicen siempre recipientes de vidrio o de porcelana o de un plástico que sea realmente aprobado y que tenga el sello de aprobación para alimentos. Espero que haya servido este ¿Sabías qué? Y seguiremos en otra oportunidad.